Doctor Fabián Kremaski, neurocirujano, para hablar precisamente del Parkinson. ¿Cómo le va, doctor? Hola Roxana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros hablábamos que estamos abordando este tema porque siempre cuando ocurre un caso mediático está bueno informar y educar con respecto a una enfermedad. Esto que la semana pasada el periodista deportivo Emiliano Pinzón, de 50 años, en una entrevista radial dijo cómo es su día a día con el Parkinson. Digo, testimonios en primera persona que está bueno conocer para ver qué es lo que le pasa al paciente con Parkinson. Primero que todo, doctor, ¿por qué no describimos qué es el Parkinson? Bien, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa esto? Significa que con el tiempo las neuronas van envejeciendo y van falleciendo. Esto produce un desequilibrio en ciertas sustancias químicas del cerebro, especialmente la dopamina, y este desequilibrio produce manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas se pueden dividir groseramente en dos grandes grupos. Las manifestaciones motoras, que es la que la mayoría de la gente ya lo ha escuchado alguna vez, como por ejemplo la lentitud, la rigidez, el temblor, la alteración en la marcha, la inestabilidad en los reflejos posturales, pero también los no motores, que es lo que hace referencia el periodista, por ejemplo los trastornos del sueño, la constipación, dolores inespecíficos que pueden aparecer muchos años previos a que el neurólogo clínico le hace el diagnóstico con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. No necesariamente el Parkinson es sinónimo de temblor de las manos, porque uno siempre lo relaciona, cuando hablamos de Parkinson, una persona que le tiemblan las manos. Exactamente, eso es algo muy importante. Está ese tema en la gente que si tiemblo es sí o sí Parkinson. No, no es así. Hay causas más frecuentes, como por ejemplo el temblor esencial benigno, que es la causa más frecuente de temblor. El Parkinson es la segunda causa. Y hay un porcentaje no menor de pacientes con enfermedad de Parkinson que no tienen temblor. Y con el tema a la edad, digo, Sí. suele aparecer, según algunas estadísticas, en los mayores de 60 años. Emiliano que tiene 50, sí, pero puede ocurrir también en una edad anterior. Sí, por supuesto que sí. Lo más frecuente es que sea entre los 40 y los 60 años, pero también hay más manifestaciones muy jóvenes. Por ejemplo, los oyentes deben recordar al actor Michael Fox, sí, que lo tuvo a los 29 años, le diagnosticaron la enfermedad. ¿Y cómo está este actor? Digo, ¿qué Michael Fox, sí, como está actualmente? Bueno, yo conozco mucho al neurocirujano del sí. doctor Mire Michael usted, Fox. qué justo. Ahora estuve con él en un congreso mundial en España, pero ha venido acá a Mendoza también. Es un capo usted, Fabián, mire. No, el capo es el neurocirujano. Sí, bueno, pero para asistir a esos congresos donde hay gente tan importante, imagínese, usted también es nuestro representante. Gracias, pero no me lo creo. No, sí, créaselo. Bueno. Y bueno, característicamente, lo de Michael Fox justamente es de una aparición que nosotros hablamos de comienzo precoz, cuando aparece antes de los 40 años. Pero también excepcionalmente está la versión juvenil, que cuando se diagnostica antes de los 20 años inclusive. Pero esto, no me diga. Ajá. Es muy pero raro. Esto no es frecuente. Claro, es muy raro. No es frecuente. Lo más frecuente es de 40 a 60 años. Y después, por supuesto, está la aparición del anciano más de 70 años. Ajá. Que eso sería lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es entre 40 y 60. Pero lo importante es la edad de aparición va a determinar bastante el tratamiento farmacológico de la enfermedad, porque no es lo mismo tratar un paciente con 40 años que con 60 o 70 años. Claro. El esquema farmacológico que va a hacer el neurólogo es bastante diferente. Claro, porque depende de la edad. Y también otra de las cosas importantes es el sueño, ¿no? Él hacía mucha alusión del sueño. Muy importante. Sí, yo creo que algo para rescatar del testimonio muy valiente sí, qué feo. de su colega. Sí, yo lo escuché y la verdad que
hoy justamente vengo del consultorio de un par de pacientes con enfermedad de Parkinson que me comentaba una paciente que todavía no lo sabe ni la familia, no se lo quiere decir ni a la familia, lo cual es muy respetable también, Obvio, por supuesto. sí. Cada uno Volviendo al sabe, tema, ¿no? Hasta dónde... por supuesto. Ajá, Yo siempre le digo a los pacientes, el mejor neurólogo es el paciente. Mm. El paciente es el que se conoce su cuerpo, su mente, su espíritu, y nadie le puede decir qué, cuándo y cómo decir sus cosas personales, y eso hay que respetarlo. Por eso su colega que hablaba hoy dijo algo desde el punto de vista médico muy interesante, que es el tema del trastorno del sueño. Yo recién comentaba que la enfermedad de Parkinson puede aparecer 10 o más años antes de que se hagan las manifestaciones clásicas que comentamos recién, las motoras. Y una de las cosas muy características es cierto trastorno del sueño que se llama la actuación del sueño REM. El sueño REM, para los oyentes, es cuando nosotros soñamos. Cuando yo sueño que voy caminando rápidamente en una pradera, bueno, yo actúo ese sueño. Entonces muevo las piernas como si estuviera caminando rápidamente. Si yo sueño que estoy boxeando, boxeo. Son en movimiento, uno está en movimiento. Exactamente, estoy actuando el sueño REM. Esto es muy importante, de hecho, ahora a fines de marzo nos vuelve a visitar una doctora de la Universidad de Innsbruck en Austria. ¿A fines de cuándo me dijo? De julio, ahora el 29 de julio, ahí en el hospital universitario, por tercera vez. Me avisa. Está avisada, por supuesto, ya está avisada públicamente. La doctora Hall es de la Universidad de Innsbruck, es especialista en trastorno del sueño y especialista en trastorno del sueño en enfermedad de Parkinson. Nos visitó en el 2020 en la Universidad Nacional de Cuyo, a principios de este año, y ahora de nuevo en julio. Y ella destacó este trastorno específico del sueño que puede ser predictor de la enfermedad. Por eso es tan importante. Y por eso es tan importante que aquellos pacientes que tienen trastornos del sueño consulten al especialista, que evalúe por qué tiene ese trastorno, porque a veces por una cuestión ya hasta cultural, mal por supuesto, es como que hay un pacto tácito entre el paciente y el médico. No duermo bien y el médico le da una pastilla. Es el estrés, los tiempos que vivimos. Sí, lamentablemente es eso, no es eso, lo que quiero decir, lamentablemente ocurre eso, y se pierde a veces oportunidades de determinar por qué es el trastorno del sueño, y en un porcentaje se puede estar perdiendo la oportunidad de diagnosticar algo que es predictor del Parkinson. No significa que todos los pacientes que tengan este fenómeno, que se describió en 1986, o sea que tampoco es nuevo, sea patognomónico. Esto significa que sí o sí va a tener Parkinson. Pero, para un dato para los oyentes, si a mí hoy en la polisomnografía que me pidió el neurólogo especialista en trastorno del sueño me diagnostican que yo tengo una actuación del sueño REM, de acá a 14 años, por ejemplo, yo tengo un 91% de posibilidades de tener la enfermedad de Parkinson. Bien, pero obviamente que también se tienen que dar otros síntomas, ¿no? Por supuesto, no solamente por esto. Supuesto. Doctor, como siempre, tan bien explicativo, bueno, muy práctico para explicar una enfermedad que la verdad que muchas veces es difícil de entender. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Un abrazote. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao.